Sí, ¿Están viendo? Perfecto. Bueno, el hepatocarcinoma, por definición, es toda alteración primaria de carácter neoplásico que compromete a los hepatocitos, o sea, a las células hepáticas propiamente dichas. Pero ustedes saben que cuando nosotros hablamos, o sea, si el término o el título fueran tumores hepáticos, y ahí nosotros tendríamos que empezar a pensar tanto en los tumores benignos como en los tumores malignos, y cuando analizamos cada una de estas variantes, también tendríamos que entender que en el hígado no solamente tenemos hepatocitos, existe un conjunto de otras células que forman parte de células musculares, que están las famosas células de Kapfer, que tenemos un montón de otros tipos celulares que también pueden estar alterados en el sentido neoplásico. Nosotros vamos a concentrar nuestra atención en el tipo de tumor hepático maligno más frecuente, que es el hepatocarcinoma, y el que vamos a analizar en esta oportunidad. Como les dije entonces, es el tumor maligno primario de hígado más común. El 80% de los cánceres primarios de hígado está representado por un hepatocarcinoma. Se considera la cuarta causa de muerte por cáncer a nivel mundial y el quinto tumor sólido más frecuente en varones. Esto va de la mano de lo que yo les estaba planteando anteriormente. El consumo de alcohol se relacionó más con el varón que con la mujer, pero como les decía antes, esta conquista social que está tomando la mujer de nuevos espacios viene de la mano también de estas otras cosas. Y probablemente, desde el punto de vista epidemiológico, en 10 años estemos hablando de que también la mujer empieza a ocupar un espacio en este lugar. Es menos frecuente ver hepatocarcinomas en mujeres derivados de alcohol que en varones. Pero esto no significa que no pueda ocurrir. Acuérdense siempre de la regla que dice que medicina 2 más 2 no es 4. Por lo tanto, mírenlo con la cuarta de las presentaciones que dicen que en mujeres es el octavo tipo de tumor sólido. O sea, aparece, pero viene mucho más de la mano, no tanto del alcohol, sino de otros factores, como pueden ser, por ejemplo, las enfermedades inmunológicas. Las enfermedades autoinmunes son más frecuentes en las mujeres que en los varones, y por otro lado también en algunos otros aspectos, como tienen que ver con el mayor desarrollo de enfermedades de transmisión sexual del estilo de la virus hepatitis B y hepatitis C puntualmente. Su incidencia y su prevalencia es variable, se considera que es mayor la frecuencia de este tipo de cáncer en Oriente. Esto va de la mano del consumo de bebidas, o sea, del consumo cultural de bebidas destiladas con una mayor graduación alcohólica, y además porque se ha podido identificar que en Oriente existen formas de metabolización del alcohol diferentes de las que existen en Occidente. Por lo tanto, ese factor también se ha considerado como un factor de importancia. Como le dije recién, es un tipo de tumoración mucho más frecuente en varones que en mujeres, con una relación 3:1, pero que este tipo de tendencias puede llegar a cambiar en un futuro no muy lejano. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar hepatocarcinoma? El 90% de los hepatocarcinomas desarrollan sobre una cirrosis, por una cirrosis no controlada. Por eso es el gran desafío de decir, cuando nosotros estudiamos la cirrosis, lo identificamos, tenemos que ir de esta mano. Por eso lo tenemos que considerar como en una cadena, pero no negando que existen otras causas, como las que ya mencionamos antes, causas, por ejemplo, infecciosas, particularmente virales, como son el virus hepatitis B y el virus hepatitis C, que son un factor importante. El virus hepatitis B crónico es la causa más frecuente de hepatocarcinoma sin cirrosis. Y el virus hepatitis C, exactamente lo mismo, pero en nuestro país. En nuestro país, el virus hepatitis C y el alcohol van muy de la mano, y son los factores que más están desarrollados. Luego vienen, obviamente, trastornos metabólicos más raros. Quizás la diabetes insulino resistente es uno de los más frecuentes, o el hígado graso no alcohólico, que también puede ser un factor de consideración. Las enfermedades autoinmunes del tipo de la cirrosis biliar primaria o las hepatitis autoinmunes son factores importantes. La historia natural establece entonces, como ya lo planteamos, que la cirrosis lo que genera es básicamente la predisposición a la formación de macronódulos regenerativos mayores a 8 milímetros, que establecen un proceso de inestabilidad cromosómica que condiciona a la aparición de células con displasia de bajo grado, que de no estar controladas o escapando los esquemas de regulación convencional de nuestro cuerpo, puede transformarse en una displasia de alto grado,
elevando el índice proliferativo celular y consecuentemente llevando a lo que se conoce bajo el nombre de hepatocarcinoma, que es lo que nos ocupa en general. Por todas estas características se considera un tumor de crecimiento relativamente lento, y esto es importante porque nos permite estar a tiempo siempre para poder llevar adelante una buena detección del mismo. Lo que pasa es que en general es un tumor que a partir de los 2 centímetros tiene la particularidad de invadir los vasos sanguíneos, particularmente el sistema porta, y por ende sembrar metástasis a distancia. Y esta es la gran dificultad, porque por algo están resaltados estos 2 centímetros. En general, los tumores que son de 2 centímetros no son tan bien detectados eh, por la vía que sería ecográfica, que es lo que nosotros estuvimos analizando hasta ahora. Porque ya vamos a ver que el límite de resolución de una ecografía está allí. Es decir, que si nosotros lo identificamos al nódulo regenerativo en el caso de un hepatocarcinoma, lo identificamos cuando ya está prácticamente invadiendo los vasos. Por eso es tan importante mantener el control de la cirrosis y de los exámenes complementarios solicitados. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de hepatocarcinoma? En base a los antecedentes, volvemos al antecedente diagnóstico de cirrosis o de otra de los factores predisponentes. En lo personal, a los antecedentes heredofamiliares primarios, padre o madre con enfermedad hepatobiliar. Por la clínica, con todo lo que venimos hablando hasta ahora, por el laboratorio, la ecografía abdominal, pero fíjense que aquí ya empiezan a aparecer la tomografía axial computada trifásica y la resonancia magnética nuclear con contraste endovenoso. Porque estos dos recursos lo que hacen es mejorar el límite de resolución que nos ofrece la ecografía abdominal. Y obviamente la punción biopsia hepática, que representaría un diagnóstico estándar en este contexto. Las manifestaciones clínicas que produce el hepatocarcinoma son muy variadas. Es importante destacar que el 40% de los pacientes muchas veces pueden no observar ningún síntoma y nosotros encontrarlo por un examen complementario que hicimos por otro motivo, o en cuadros un tanto más avanzados presentar sintomatología que muchas veces hasta inespecífica: astenia, dinamia, quebrantamiento del estado general, anorexia, pérdida de peso, que no son indicadores de un hepatocarcinoma, que lo puede presentar cualquier tipo de tumoración u otras alteraciones. Ahora, si eso se entiende en el contexto de la presencia de dolor en hipocondrio derecho, de hepatomegalia, esplenomegalia, de ascitis, de ictericia, estamos hablando entonces en una orientación, pero fíjense que ya la presencia de hepatomegalia, de esplenomegalia y de ascitis son indicadores que nos están acercando a la descompensación de una cirrosis. Por ende, es un gran desafío poder llegar en el diagnóstico de un hepatocarcinoma en tiempos prudenciales y conocer qué hallazgos vamos a encontrar en el laboratorio, ecográficamente, tomográficamente o en resonancias, es importantísimo. En el hemograma podemos encontrar desde una anemia, que sería coherente con el hallazgo que venimos trayendo de la cirrosis. Recordemos que podía haber anemia, leucopenia, trombocitopenia o las tres, que era la pancitopenia. Pero lo asombroso que puede llegar a ocurrir en el hepatocarcinoma es que puede aparecer una policitemia. ¿Qué es la policitemia? Es una eritrocitosis. Así como ustedes dicen leucocitosis cuando los leucos están altos, o trombocitosis cuando las plaquetas están altas, hablamos de eritrocitosis cuando los glóbulos rojos están altos. Y esta eritrocitosis muchas veces es secundaria a la capacidad que tienen los hepatocitos malignos de producir eritropoyetina. Entonces, si el hepatocito maligno, que está creciendo desmesuradamente, libera más cantidad de eritropoyetina, estimula más la eritropoyesis y tenemos una eritrocitosis secundaria a lo que sería la lesión maligna. Y no habría anemia, había una eritrocitosis o una policitemia. ¿Se entiende? El hepatograma puede tener hallazgos también muy heterogéneos, que van desde no tener nada a que esté alterado con una hiperbilirrubinemia y una ictericia, dependiendo del tipo de ictericia. Va a ser una hiperbilirrubinemia predominio indirecto si tenemos una ictericia flavínica, va a ser una hiperbilirrubinemia mixta si tenemos una ictericia rubínica, y vamos a tener una hiperbilirrubinemia predominio directo si tenemos una ictericia verdínica. Puede haber una hipercolesterolemia, también una aceleración de la eritrosedimentación, una hipercalcemia como parte de los
procesos paraneoplásicos y por este mismo contexto hasta incluso cuadros hipoglucémicos. Habíamos dicho que uno de los factores predictivos de desarrollo de hepatocarcinoma cuando tenemos una cirrosis es solicitar una alfa-fetoproteína. En general, cuando nosotros encontramos valores de alfa-fetoproteína mayores a 400 unidades internacionales por mililitro, yo ya tengo que orientar mi búsqueda más específica hacia una lesión focal y capaz que no me voy a conformar con una eco, voy a pedir un poco más. Si nosotros encontramos más de 1000, y entonces yo tengo que no solamente barrer a mirar el hígado, sino que tengo que mirar extrahepáticamente porque seguro hay alguna alteración mayor. Es impecable el comportamiento de la alfa-fetoproteína para la orientación. Lamentablemente no se usa rutinariamente como algo de screening, porque es algo que es sumamente costoso y tiene una latencia hasta obtener los resultados bastante importantes. Por eso, en general, la alfa-fetoproteína no representa una herramienta de screening, salvo que en el lugar vos no tengas una ecografía para poder hacer, que es lo que se utiliza habitualmente. Pero es raro tener alfa-fetoproteína y no tener ecógrafo, por ejemplo. La ecografía es el monumento a los exámenes complementarios de pesquisa, si se quiere. En general, en aquellos pacientes que nosotros tenemos con riesgo de hepatocarcinoma, lo hacemos como rutinariamente. Formaba parte del control que hacíamos de una cirrosis compensada. Cada 6 meses, una ecografía. El gran tema que nosotros tenemos es que tenemos que tener cuidado. Dos cosas. Primero, que aquellas lesiones que están metidas debajo del diafragma, del hemidiafragma derecho, muchas veces pueden pasar desapercibidas. Y segundo, que el límite de resolución de la ecografía es de 2 centímetros. Que cuando yo vea una lesión en una ecografía, está diciendo que la probabilidad de la inversión portal es mayor y la probabilidad de metástasis a distancia también. Por ende, nosotros debemos tener en consideración que es una herramienta de pesquisa, pero que en realidad muchas veces vamos a partir hasta otros exámenes complementarios de mayor resolución para poder controlar. No podemos utilizar de screening una tomografía porque nosotros irradiamos con una tomografía y con la ecografía no, pero debemos saber que el límite de resolución con el que jugamos en la ecografía es medio borderline, vamos siempre en el límite del diagnóstico. Por eso se considera como, digamos, como el Padre Nuestro basal para identificar estas cuestiones, que cuando nosotros tenemos un nódulo ecográfico en un paciente cirrótico identificado ecográficamente, es un hepatocarcinoma hasta que se demuestre lo contrario. Si yo tengo un paciente con cirrosis, en el que en su contexto de control le hago una ecografía y encuentro un nódulo, ya está. Estamos prácticamente con la necesidad de descartar que no sea un hepatocarcinoma y no de buscar que corresponda a otra causa. No lo podemos decir al paciente hasta que no lo tengamos certificado, pero es la forma que nosotros vamos a manejar para barajar el diagnóstico. ¿Cómo vamos a hacer el screening ecográfico en hepatocarcinoma? Y bueno, cada 6 meses, en aquellos pacientes que tienen antecedente heredofamiliar de hepatocarcinoma, antecedente heredofamiliar primario de hepatocarcinoma, pacientes que tienen cirrosis por alcohol, infección crónica por virus hepatitis B, hepatitis C o cirrosis biliar primaria. Y cada 3 meses, aquellos que tienen la cirrosis y además una coinfección por virus hepatitis B y virus hepatitis B o C con VIH. Que serían alternativas para intensificar un poco el screening. La tomografía trifásica, como les decía anteriormente, en general tiene un límite de resolución un tanto más bajo que el de la ecografía y nos permite llegar un poquito mejor a estas características. Solo que si la imagen que nos ofrece la tomografía es mayor a 2 centímetros, con una imagen vascular, es decir, con la imagen de realce que nosotros vamos a llamar como el washout vascular, nosotros ya prácticamente lo relacionamos con una lesión compatible con hepatocarcinoma. Ahora, si la lesión es dudosa y está entre 1 a 2 centímetros aproximadamente, no podemos prescindir de la solicitud de una resonancia magnética como forma de mayor complejidad, donde el límite de resolución es un tanto más bajo, aproximadamente 1,5 centímetros, nos fortalece el diagnóstico con un límite de resolución más bajo y identificando lesiones más pequeñas, pero identificando la misma característica del comportamiento vascular que acabamos de mencionar.
¿Cuándo solicitamos una punción biopsia? Lo solicitamos, como dijimos hoy, cuando hay en una ecografía de vigilancia un nódulo de más de 1 centímetro con un hallazgo del patrón vascular atípico de hepatocarcinoma. Siempre la punción biopsia, como método invasivo que es, se debe hacer bajo control ecográfico o tomográfico. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Tenemos distintas alternativas terapéuticas. Hoy por hoy conocemos 4 a 5 terapéuticas, y digo 4 a 5 porque la terapia farmacológica no es muy popular, pero existe. Los tratamientos que existen son la cirugía, el trasplante hepático, la ablación percutánea, la quimioembolización transarterial y la terapia farmacológica. La cirugía es la resección hepática focal que haríamos de la lesión que nosotros identificamos. Está indicada en pacientes que tienen hepatocarcinoma, pero no tienen cirrosis. O sea, yo encuentro el nódulo en un hígado por lo demás sano, si se quiere. Ese tipo de pacientes es el paciente que es candidato a la cirugía. En general tienen una tasa de sobrevida del 40% a los 10 años, con una recurrencia realmente muy elevada. El trasplante hepático se indica en aquellos pacientes que tienen un hepatocarcinoma sobre un hígado cirrótico. En esta historia natural que nosotros estamos describiendo hoy acá, un paciente que sobre la cirrosis desarrolla un hepatocarcinoma. En general, lo que se hace es, al hacer el trasplante, remover a la vez el tumor, que es el hepatocarcinoma, y la cirrosis subyacente. Consecuentemente, al tener un hígado nuevo, la probabilidad de recurrencia es muchísimo menor. Para que tengan una idea, en nuestro país en el año 2012, más de la mitad de los pacientes que se trasplantaron de hígado lo hicieron por un hepatocarcinoma. Así que es importante que lo tengamos como un factor de indicación. Lo gracioso que aparecen son estas dos técnicas que nosotros vamos a ver ahora, que son la ablación percutánea y la quimioembolización transarterial, porque para los casos donde relacionamos el hepatocarcinoma con la cirrosis y la cirrosis con el consumo de alcohol, la ablación percutánea y la quimioembolización transarterial consiste básicamente, entre otras cosas, en la inyección percutánea de etanol, o sea, inyectar alcohol. Porque lo que buscamos a través de este tipo de terapias es llevar adelante un fenómeno de vasoconstricción. Quiero mirar esta imagen que ustedes puedan observar acá. Fíjense que aquí nosotros tenemos la tumoración, ¿no? Una de las características que nosotros tenemos en la tumoración, una de las características es la presencia de vasos de neoformación. ¿Por qué en la tumoración tiene que formarse vasos de neo? ¿Qué significa? Vasos nuevos. Se forman nuevos vasos porque hay que tener un aporte de oxígeno y de nutrientes a esas células que se han escapado de los esquemas de regulación convencional. Porque esas células están replicándose de manera mitótica, de manera muy activa, y tienen una requisitoria de una carga energética que esté adecuada al metabolismo que requiere. Por lo tanto, lo que nosotros buscamos a través de esa inyección de alcohol es generar un fenómeno de vasoespasmo. Fíjense que si nosotros estamos acá, ¿sí? Acá esta es una arteria, ¿no? Este es el tumor, lo blanquecino es el tumor, y esto es un vaso de neoformación. Si yo lo que hago es colocar un catéter e inyectar alcohol en este sector, fíjense en la imagen que está al lado, se produce un fenómeno de vasoespasmo, y el fenómeno de vasoespasmo hace que a partir de acá, donde yo estoy marcando, no continúe el aporte de oxígeno, no continúe el aporte de nutrientes, y este sector queda condenado a la muerte. Entonces, por eso se utiliza este tipo de recursos. Así como se puede usar el alcohol, en el caso de la ablación percutánea a través de una técnica que se llama PEI, inyección percutánea de etanol, existe otra que es la ablación por radiofrecuencia, que es un poco más efectiva cuando los tumores son un poco más grandes. Este tipo de estructura terapéutica se indica, en el caso de la ablación percutánea, para los pacientes que no sean candidatos a la resección o al trasplante, sea porque, qué sé yo, el paciente no lo prefiere, porque el número y la localización de las lesiones no lo permite, porque hay una disfunción hepática severa, o los pacientes que están en categoría de downstaging, que es aquellos pacientes que escapan a los criterios de trasplante, y lo que uno trata de hacer es mantener el tamaño del tumor,
hasta que medianamente llegue el donante, porque recuerden que el caso de trasplante es el paciente que tiene que estar en lista de espera hasta que podamos contar con el tumor, con el nuevo hígado. Consecuentemente, tenemos que mantener el tumor controlado. En aquellos tumores chicos, esto puede resultar hasta incluso curativo, pero es muy infrecuente que uno pueda identificar el tumor en esos estadios. Es más una terapia paliativa con objetivos de espera o de restadificación que una conducta terapéutica curativa. La quimioembolización transarterial, como les dije anteriormente, es una terapia paliativa o de downstaging. Se indica en pacientes que no han desarrollado diseminación extrahepática, o sea que conservan una buena funcionalidad del hígado, y en general tiene una tasa de sobrevida del 50% aproximadamente a los 5 años. En aquellos pacientes que tienen trombosis portal activa estaría contraindicado. Y por último, como les dije, algo que no es muy conocido, es la terapia farmacológica. La terapia farmacológica se hace con sorafenib, es un inhibidor de la multiquinasa que lo que hace es bloquear las señales del ciclo celular, haciendo que las células tumorales no proliferen tan claramente y de esa manera no se formen tantos vasos sanguíneos que sean alimentados con el aporte de oxígeno y nutrientes y limitando de esa manera la progresión del tumor. No es una terapia que esté muy popularizada, pero existe junto a las anteriores. Las más populares terminan siendo, como hemos dicho en otras oportunidades, la cirugía y el trasplante de hígado como formas alternativas. Cuando tenemos... O sea, nosotros tenemos que mirar así. Hígado, ¿con cirrosis o sin cirrosis? Yo tengo un cáncer de hígado. ¿Sobre un hígado cirrótico o sobre un hígado sano? Un hígado por lo demás sano, porque no está sano si no pensáramos en el hepatocarcinoma. Si el hepatocarcinoma desarrolla sobre un hígado cirrótico, vamos directo a trasplante, porque removemos tumor y cirrosis. Ahora, si lo que tenemos es básicamente un hepatocarcinoma en un hígado por lo demás sano, yo puedo hacer la resección hepática focalizada y me quedo después con un hígado sano. Entonces, consecuentemente, es la conducta diferente dependiendo del tipo de factor de riesgo y o factores predisponentes que cada uno pueda observar. ¿Se entendió, chicos? ¿Sí? Sí, profe. Sí, Sí, profe.